Bien, buenas tardes. Muchas gracias por sumarse a este conversatorio. Este conversatorio tiene como título La prevención de adicciones en las instituciones educativas. Nos van a acompañar hoy dos, dos expertos de alguna manera, dos personas con mucha experiencia, ¿sí? Una de ellas es Silvia Pisano. Silvia es actualmente subsecretaria de Atención y Acompañamiento en materia de drogas del CEDRONAR. Es una persona con un amplio desarrollo profesional en el ámbito de la prevención de adicciones, sobre todo en organismos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, es profesora de enseñanza primaria, licenciada en pedagogía social, es técnico universitaria en prevención y muchas otras cosas más. Y también nos va a acompañar el padre Manuel Sicre. Manuel Sicre es profesor, es sacerdote jesuita, es profesor en letras y licenciado en filosofía y teología, y además, bueno, actualmente es el rector del Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe. Eh, Muchas gracias a ambos por acompañarnos en este conversatorio. Después tenemos algunas cosas para contarles, ¿sí? Como novedades para contarles respecto a, bueno, cómo queremos seguir post este conversatorio. Pero me parecía que sumamente interesante. Ustedes saben que desde el Consulec hace tiempo que venimos preocupados por este tema y ocupados en tratar de buscar algunas estrategias para que a poder apoyar esta situación, que es una situación real de nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, desde nuestras instituciones educativas. Silvia, muchísimas gracias. Te dejamos la palabra a vos. No, la agradecida soy yo. Buenas tardes, buenas tardes. La verdad, un placer estar con ustedes, estar en este conversatorio, pensando en este caso, bueno, a mí me toca desde la Cedronar. Ustedes saben que la Cedronar es órgano rector en materia de drogas, tanto en prevención como en tratamiento, como en capacitación y demás. Y uno de los ámbitos privilegiados del trabajo en prevención es justamente el educativo, que no es el único, y esto a mí me gusta resaltarlo siempre, porque si no a veces cometemos la injusticia de creer que solo el ámbito educativo debe hacerse cargo de una problemática que es compleja, que es relacional, que es multidimensional y que nos convoca desde las distintas áreas, desde las distintas miradas, desde los distintos actores e instituciones de la comunidad poder intervenir para poder dar una respuesta como complementaria, como en conjunto, porque hay algo que vamos a decir hasta el cansancio, que es que nadie puede dar una respuesta solo, nadie desde la soledad. Ni la persona que está atravesando un problema de consumo, ni la familia, ni la escuela, ni la iglesia, ni el club, ni el barrio. Tenemos que hacerlo en conjunto. Tenemos que hacerlo mirándonos y entendiendo de que acá esta problemática nos convoca a todos. Dicho esto, y habiendo trabajado tanto en prevención en ámbitos educativos, yo voy a resaltar el privilegio que tiene la educación. Primero porque en lo educativo aparece lo sistemático, lo planificado, aparecen los adultos, aparecen los niños, aparecen los adolescentes, aparecen otros adultos en búsqueda de respuesta. Pero esencialmente porque hay adultos que marcan presencia, que acompañan procesos, que pueden dar cuenta de esos procesos y que lo hacen desde lógicas de cuidado. ¿De qué hablo cuando hablo de lógicas de cuidado? Estoy hablando de esas lógicas que tienen que ver con entender el tiempo, la espera, la repetición, el hábito, la escucha, el habilitar procesos y que tiene que ver con poner en valor ni más ni menos que el acto educativo, sin olvidarnos, por supuesto, del carácter netamente pedagógico, perdón, que ese acto educativo tiene. Entonces, en este sentido, nosotros creemos que primero que hay que pensar que nos toca educar,
y nos toca educar y pensar la prevención en ámbitos educativos en un contexto de época y que no podemos corrernos de mirar ese contexto de época. Un contexto de época que ha ido siendo atravesado por distintas problemáticas y que amerita que nosotros hoy podamos analizar esas problemáticas, podemos pensar cuáles son las lógicas de consumo que se dan en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en los adultos, y cómo empezar a trabajar, en este caso puntualmente educativamente, pues siempre digo, uno no se debe olvidar el bien, el valor y la función fundamental que tiene la escuela, que tiene que ver con lo educativo, que tiene que ver con lo pedagógico. Entonces, ¿cómo trabajar sobre la realidad del consumo que tenemos hoy, sobre la naturalización o no del consumo, sobre la percepción de riesgos, sobre las lógicas que se van dando en este contexto de época? Y para eso yo creo que los docentes sabemos y tenemos muy en claro que la formación y la actualización deben ser permanentes, porque hay cosas que tenemos que entender. Y no solo tenemos que entender a través de la lectura de los estudios que se hacen. Si ustedes ingresan al Observatorio Argentino de Drogas, recientemente hemos realizado un estudio en población escolarizada de 13 a 17 años de edad, que está la primera publicación del análisis de ese estudio y que es un insumo fundamental para poder pensar la prevención en el ámbito educativo. Ahora, ¿esto implica que la pensemos solamente para el nivel secundario? No, tiene que ver con pensar la prevención desde el nivel inicial hasta la universidad. Hay que pasar por todos los niveles, porque la prevención que pensamos tiene que ver con que primero todos estamos atravesando por lógicas de consumo, ¿sí? Por el tener ya, por el aquí y ahora, por el no esperar, por el tratar de resolver todo en la inmediatez. eh, por lo tanto, todos tenemos que trabajar en la prevención. Una prevención que es universal, que nos abarca todo, trabajando estas representaciones, trabajando los vínculos entre personas, trabajando lógicas que tengan que ver con el cuidado, con el abrazar, con el habilitar, con el dar lugar al malestar cuando el malestar aparece, pero además debemos trabajar, además de esa prevención universal que nosotros desde Cedronal lo que promovemos es que en cada comunidad educativa se realice un proyecto integral preventivo. ¿Qué significa? Que dentro del proyecto institucional y en acuerdo con todos los actores de la comunidad educativa, se pueda pensar cuál es la estrategia preventiva que esa comunidad educativa se va a dar, pero en todos los niveles y en todas las modalidades. Y por otro lado, pensar cómo vamos a actuar. Ustedes saben que en todo el país veía que hay gente de Córdoba y de Buenos Aires y de distintos lugares del país, no alcancé a leer todo, eh, pero digo, hay protocolos de actuación, hay guías de actuación ante situaciones de consumo. Ahora bien, eso a mí me enseña qué hacer o me da herramientas para saber cómo actuar cuando el consumo aparece. Ahora, la preparación de la comunidad para dar respuesta a cuando el consumo aparece no tiene que ver solamente con aplicar un protocolo, tiene que ver con que como adultos responsables nos pongamos de acuerdo en cómo lo vamos a pensar, en quién va a actuar, a quién va a informar, por supuesto, lo establece el protocolo, pero además, ¿qué vamos a hacer después? ¿Qué vamos a hacer cuando un chico nos pide ayuda? ¿Qué vamos a hacer cuando aparezca una situación de consumo en la comunidad educativa? Y que no tiene que ver solamente con esa actuación puntual, sino que tiene que ver con las estrategias que despliega la comunidad educativa para poder seguir trabajando sobre una problemática que emerge, que nos atraviesa, que nos convoca y que nosotros no podemos mirar para otro lado. Una de las problemáticas más actuales que apareció en la escuela tuvo que ver con el consumo problemático digital. Fue la escuela la que levantó la mano
antes que nadie en la sociedad y dijo algo nos está pasando con los chicos, algo estamos viendo como problemático. Y fue la comunidad educativa la que nos convocó a quienes trabajamos en esto a pensarnos con otros, a pensar qué estrategia llevar adelante, cómo nombrarlo al consumo problemático digital, a las apuestas online, cómo no colocarlo en el lugar de problematizar un juego, porque el juego es estructurante de subjetividad, sino de decir esto es otra cosa que nos está apareciendo. Esto es un consumo problemático que tiene que ver con lo digital. ¿Cómo lo abordamos? Y cómo acompañamos a la comunidad educativa, porque el problema lo tiene instalado, como también tenemos instalado el consumo de energizante en la población más joven o del vapeo en la población más joven. Entonces son problemáticas que, vuelvo al principio, que tienen que ver con el contexto de época y que nos convocan a dar una respuesta, pero siempre desde lo pedagógico y desde lo educativo. Desde la CEDRONAR tenemos un programa que se llama Programa de Prevención en ámbitos educativos, que está dentro de la Dirección Nacional de Prevención, y dentro de este programa no solo hay una serie de ofertas, digamos, de trabajo en articulación con las comunidades educativas, sino también hay una serie de materiales que tienen que ver con cómo pensar un proyecto integral preventivo, cómo actuar ante situaciones de consumo, cómo trabajar los lineamientos curriculares, que ustedes saben que son obligatorios, y por otro lado, una serie de propuestas didácticas que seguramente ustedes tendrán un montón más de herramientas y que podrán enriquecer a estos materiales, porque hay algo que como pedagoga no voy a dejar de reconocer nunca, que es el saber está en cada uno de los lugares y que esos saberes deben ser puestos en valor, deben ser puestos en juego. Por eso festejo que hoy en este conversatorio haya una experiencia que tiene que ver con poner en valor ese saber que es el que se promueve desde las comunidades educativas. Yo les agradezco muchísimo y abierta totalmente a las preguntas que consideren. Muchas gracias, Silvia. Les pedimos que vayan pensando qué preguntas quieren hacerle a Silvia, anotándolas. Y bueno, y le vamos a dar la palabra al padre Manuel Sicre para que nos cuente un poquito su experiencia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, Contar la experiencia es hablar del trabajo de mucha gente, ¿no? Primero en eso quisiera como dar gracias porque para poder preparar esto recibí mucha información de quienes están frente a los chicos en la diaria de los talleres que se proponen o de las instancias y un reconocimiento también a la trayectoria desde que se empezó un programa de prevención que está aquí, lo tenía justo, miraba mientras preparaba las cosas, que viene ya desde hace varios años, antes de la pandemia, como por el 2017, junto con el padre Cervera, que fue el rector anterior, que actualmente está acompañando muchas de las instancias de prevención y de acompañamiento en la provincia jesuítica. Entonces, de alguna manera soy heredero del trabajo de mucha gente, así que quisiera abrir con eso también. Lo que me doy cuenta que nosotros hacemos es tener la prevención como pensando en la integralidad del sujeto, de la persona, ¿no? Nosotros tenemos un colegio bastante grande, somos 1420 alumnos con un grupo docente bastante generoso, pero en el secundario, donde quizás se encaminan con la palabra adicción o con la prevención de adicciones propiamente, los esfuerzos, los talleres, las jornadas, las personas que están implicadas más concretamente, eh, hemos venido haciendo un trabajito de poner palabra. Creo que justamente ahí está como el desafío de todos cuando revisaban los talleres y las propuestas que van recibiendo en la secundaria, aparece mucho el generar espacios para el diálogo, la reflexión, el pensamiento crítico, la puesta en palabra de la emocionalidad. Entonces, creo que la prevención busca como articularse y de alguna manera en cuatro ámbitos, ¿no? Por un lado, la prevención del consumo problemático y las adicciones, ahí entra toda la cuestión más de sustancias, si se quiere, el tabaco, el alcohol, el vapeo,
la marihuana, los psicotrópicos, los energizantes, las apuestas online, los videojuegos y conductas adictivas, lo cual nos lleva a la prevención como en otro bloque que sería como del bullying y ciberbullying, ¿no? Que también tiene una lógica de adictiva porque se apoya mucho en las pantallas, que va a ser el otro elemento de consumo que no es el consumo de sustancias, sino el consumo digital, que también tiene atrapada la subjetividad de los chicos y, como bien recién decía Silvia, construye subjetividades de ahí, ¿no? Entonces, el trabajo vira hacia la prevención de adicciones en el juego también, que va a tener como soporte la pantalla y la adicción al celular, para después la prevención de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, con toda la formación en afectividad y el programa de educación sexual, y promoción de la salud. Como que en esos cuatro ámbitos están integradas todas las acciones que tienen que ver con la prevención, sobre todo en el nivel secundario, ¿no? En el nivel primario e inicial, lo que se fue desarrollando para que se puedan abordar estas problemáticas fue la preparación de la palabra, si se quiere, ¿no? De cómo es que se registra la emocionalidad, cómo es que se registra el mundo interior y las problemáticas vinculares que van a deteriorar la red desde la cual después se van a establecer vínculos positivos para prevenir justamente instancias que pueden ser problemáticas, ¿no? En términos de adicciones o de consumos problemáticos. Las interacciones son, por un lado, todo el equipo docente que está como focalizado a llevar adelante el programa de prevención. Ahí hay una psicóloga, un directivo que a la vez funciona desde el área de ciencias naturales y biología, con toda la cuestión desde esa disciplina. Una ginecóloga que también se ha especializado en la integración, junto con la enseñanza de la educación sexual, la integración de las dinámicas vinculares que generan problemáticas con el ciberbullying eh, y demás instancias de adicción, como la adicción a la pornografía, que también se trabaja dentro de los talleres. Por otro lado, si bien el programa va como secuenciando las intervenciones y las posibilidades de abordaje desde los más chicos a los más grandes, va preparando quizás como las cartas fuertes cuando los chicos están más preparados para asumir ciertas terminologías o ciertas formas de abordaje. Ahí lo que nos sirve mucho es el hecho de que desde lo curricular y desde las integraciones del área de ciencias naturales, los más grandes estudian, por ejemplo, alumnos de quinto año de la modalidad de ciencias naturales, estudian eh, las adicciones y entonces generan talleres junto con pasantes de la Universidad Católica de aquí, pasantes de psicología, que están haciendo talleres sobre la prevención de adicciones, que los preparan juntos con estudiantes de quinto año y se los proponen con instancias. Acá no voy a abundar en tipos de dinámicas, pero instancias lúdicas, las que se les ocurran, desde teatralizaciones, el juego de, no sé, juegos, cuentos, videos, rondas para lo que hacen es posibilitar el acceso a información sobre la prevención o sobre la problemática, los alumnos de quinto, alumnos de tercer año, por ejemplo. Eso nos permite que la comunicación de la problemática o de la comunicación de la prevención sea tanto a nivel, como si se quiere, vertical, desde los expertos y dedicados, a la comunicación entre pares. Lo que nos sirve mucho es, nosotros todavía estamos siendo en la secundaria un colegio de varones solamente, entonces necesitamos un público más mixto y aprovechamos, no por la necesidad, sino porque la verdad que genera un buen enriquecimiento. Trabajamos con otras instituciones que también se acercan para compartir juntos jornadas de trabajo. Las jornadas pueden durar toda la mañana o mitad de la mañana, con lo cual los docentes que participan, que tienen clases en ese determinado horario donde se ha previsto que se va a llevar adelante el taller o la jornada, participan junto con los chicos, con lo cual de esa manera involucramos a docentes de otras disciplinas que no necesariamente trabajan la adicción de manera
temática o los contenidos, sí modelan o participan con los chicos en los grupos de debate o en las circunstancias de rondas de escucha o en los mismos juegos, promoviendo esto de poder como ponerle palabra. Eh, Pienso también que para nosotros, a medida que van creciendo y van avanzando las etapas del secundario, para nosotros como es identitario el discernimiento vocacional, ¿no? El discernimiento espiritual orientado a lo vocacional, que es lo que... Y entonces ahí es donde aparece todo el elemento que hasta ahora no lo he mencionado, que es como la pastoral del colegio ayuda a posibilitar que esta prevención sea una mirada espiritual de discernimiento, por dónde es que estoy siendo tentado o por dónde es que estoy siendo sostenido desde mi propia personalidad. Por eso el autoconocimiento es importante cuando trabajamos dentro de los talleres. Es importante aprender a escuchar las mociones espirituales, le vamos a llamar nosotros, o cómo es que Dios nos habla. El proyecto de vida encarado desde la escucha de la propia interioridad también va generando un espacio que le permite a la persona apoyarse, a los chicos, apoyarse en las decisiones que pueden ir tomando en la etapa en la que están y fortalecer la personalidad, la subjetividad de los chicos frente a las demandas que tienen a nivel social, que como bien explicaba Silvia, no hace falta que aclare, somos una sociedad adictiva. Eh, Pienso que de alguna manera la promoción, si no es la prevención, si no es solamente despejar los cucos, es promover quizás la alimentación saludable, el deporte también, y alertar cuándo es que desbarrancamos, es parte de esa lógica de discernimiento, ¿no? Todo puede ser positivo en alguna medida, pero siempre necesita como del discernimiento y por eso la prevención y el cuidado, el autocuidado, les permite a los chicos en el diálogo, creo que generar al menos la atmósfera comunicativa de lo que es necesario hablar para prevenir un consumo problemático o una adicción concretamente. Hace 3 años atrás tuvimos la oportunidad de invitar a Gastón Paus para que diera el testimonio, ese que quizás algunos han tenido acceso, eh, lo cual fue como una especie de hito en la comunicación con el mundo de las familias hacia afuera, ¿no? Las familias siempre están siendo comunicadas de qué tipos de talleres son los que llevan adelante los chicos, cómo es que funciona el taller, y en varias de las oportunidades, cuando tenemos las reuniones de padres o las comunicaciones más personales con las familias, trabajamos junto con ellos eh, lo que hemos estado comunicándoles a los chicos a través de los talleres, y quizás en esas instancias como que notamos que rompemos ciertas ingenuidades familiares en torno a algunas de las cosas que siempre hacen otros o que tienen que ver con... En eso insisto con esto de que creo que parte del proyecto pedagógico es darle la palabra a lo que no tiene palabra, destabuizar muchas veces cosas que pareciera que, que le pasan siempre a otro, ¿no? Bueno, más o menos creo que por ahí viene el trabajo que vamos haciendo desde hace ya un buen rato. Muchas gracias, padre. Bueno, si les parece, abrimos unos minutitos a consulta. Si alguno tiene alguna consulta, puede abrir el micrófono y hacerla puntualmente. Yo en principio tengo una. Yo en principio tengo una. Primero para el padre y después tengo otra para Silvia, mientras van pensando los demás. Em, ¿Cómo lograron, a ver, sumar a la comunidad educativa a esto? Porque esto es un trabajo de toda la comunidad educativa, ¿no? Y bueno, yo me imagino, a veces, viste, cuando uno viene con estos proyectos, es otro proyecto más, otra cosa más. ¿Cómo lograron el trabajo conjunto, ¿no? Supongo que no habrá sido de un día para el otro, pero digamos que... No, desde ya que no. Eh, es importante que de alguna manera las intenciones políticas dentro de una institución sean manifiestas en la dedicación del tiempo y de recursos, ¿no? Entonces,
Las personas que saben de esto necesitan un espacio para poder comunicarnos y ayudarnos a. Y eso significa que muchas veces generar espacios en cuadrículas tan fijas como en las que tenemos en las escuelas implica, bueno, optar, ¿no? Optar por lo que nos parece prioritario. Nosotros, por ejemplo, en términos pastorales, tenemos un montón de actividades que los chicos como que podrían decir pierden clase, como quizás algunos de ellos lo manifiestan, ¿no? O suspendemos horarios de clase comunes o de los regulares. Pero estas experiencias de taller o las experiencias pastorales o las demás que tienen son experiencias inmersivas, con lo cual nosotros desde nuestra cosmovisión de formación integral es muy difícil pensar que porque están trabajando en prevenciones no están logrando aprendizajes significativos en un montón de áreas más. Desde ya que creo que el camino, por lo menos desde nuestras intenciones, va hacia la integración curricular, que es como que el desafío que veo al que nos estamos exponiendo en muchos de los casos, ¿no? Intenté como graficarlo en esto de la prevención como en 4 ámbitos que se va desplegando hacia lo curricular, hacia lo pastoral, hacia lo socioeducativo, y en donde vos hablas de una cosa, hablas de un montón de cosas más, y no por hablar, sino por generar aprendizajes. Entonces creo que la necesidad de poder anclar la prevención en espacios concretos y en situaciones de aprendizaje es un ida y vuelta que se va haciendo lugar con la política educativa, con la asignación de recursos y con las personas. Tenemos la ventaja que si se quiere, desde afuera el tema ya está impuesto, no es que hay que hacer mucho esfuerzo para darse cuenta que esto es una problemática que nos atraviesa a todos, ¿no? Incluso en ese sentido, pienso que es un desafío aún nosotros, yo no hablo desde tener todo logrado desde ya, creo que es un desafío las lógicas adictivas, incluso de la cantidad de propuestas para que los chicos, entre comillas, consuman dentro de la misma institución, ¿no? Eh, si nosotros pensamos que los estamos sobreestimulando desde sala de 3 años a un montón de experiencias pedagógicas porque son muy lindas y porque, bueno, los aprendizajes son lentos, la sensibilidad se construye de una manera mucho más pausada de la que hace poquito enviamos una carta a las familias para ayudarles a los más chiquititos, a las familias de los más chiquititos del colegio, a poder entender que la forma de festejar de un niño de sala de 5 años no es el UD de un chico de quinto, porque se nos impregnan lógicas como de adultizar la infancia y de infantilizar la adultez, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, bueno, por ahí me parece que respondería, no sé si me extendí demasiado. Muchas gracias, padre. Y Silvia, te aprovecho antes de abrir, ya Natalia escribió algo en el chat que lo vamos a compartir. Vos hablabas de programas, Silvia, del CERONAR, ¿no? Yo me imagino un país, tenemos un país federal, entonces me imagino una superposición de cosas y, bueno, ¿cómo está tejida esta red de contención? Si es que existe, digamos, existe esta red, ¿cómo está tejida? Digamos, ¿cómo es que se arma esto? Bien, en lo educativo me estás preguntando puntualmente, Adrián. Y en principio en lo educativo, ¿qué es lo que es el Bien. coso? Pero si querés ampliar, Bueno, te cuento primero en lo educativo, porque del mismo modo que decía y valoro la presentación, digo, de una experiencia de territorio, uno debe ser muy respetuoso, porque acá no solamente se habla de contexto y de época, sino también debemos hablar de lo territorial, porque las realidades a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país son muy distintas, e incluso en un mismo territorio son distintas. Entonces, lo primero que hacemos en el ámbito educativo es, primero, acordar con la Secretaría de Educación de la Nación. Pero con eso solo no alcanza, si no acordamos con cada uno de los ministerios y las direcciones generales de cada una de las provincias. En la actualidad nosotros estamos trabajando con 14 provincias del país, que esto no quiere decir que el resto no trabaje. En todas las provincias se está trabajando la prevención en ámbitos educativos, con muy buenos programas que responden a las realidades de las provincias, solamente que en la parte de formación, de actualización y demás, hay 14 que durante este año demandaron fuertemente nuestra presencia.
El resto los acompañamos con acuerdos, con miradas compartidas. Recién el padre hacía mención al último primer día, ¿no? De no adultizar las infancias y cuánto nos está costando eso. Entonces, hay provincias que han podido poner eso en valor y ya han marcado protocolos y líneas de trabajo para pensar de que esto no se trata, o al menos en esas provincias a las que hago referencia. Esto no quiere decir que sea la fórmula, porque acá no hay fórmulas mágicas, acá lo pensamos en conjunto. Eh, hay una provincia, por ejemplo, de nuestro país, en donde la propuesta tiene que ver con trabajar la comunidad educativa, los padres y los chicos en la previa, digamos, en el nivel secundario. No se trata de prohibir, de no dejar entrar o de habilitar o de mirar para un costado, sino de decir, bueno, a ver, ¿es necesario consumir? ¿No lo podemos hacer de otra manera? Esto es apelar a procesos participativos. Y en cuanto, esto digo en el ámbito educativo, o sea, nosotros lo tejemos con cada Ministerio de Educación y a través de los Ministerios de Educación trabajamos con las escuelas del país. Y en el campo, digamos, de la red federal de atención, de tratamiento, de prevención, lo hacemos en principio en articulación con los delegados de cada una de las provincias, conformando el Consejo Federal de Drogas, que es el COFEDRO, en donde discutimos las políticas públicas del país para llevarlas adelante en conjunto. Ahí se discute el plan nacional, ahí se discute hacia dónde estamos mirando cuando hablamos de abordaje territorial, cuando hablamos de tratamiento, cuando hablamos de prevención. Es más, hace 2 días tuvimos un encuentro de COFEDRO nacional donde estuvieron todas las provincias del país. Amén de esto, la Cedronar tiene dispositivos, algunos en cogestión con la provincia o con el municipio, como son los DTC, que abordan la prevención y el tratamiento en situaciones, digamos, de determinadas comunidades, y tenemos cogestión con organizaciones de la sociedad civil y con las iglesias a través de los CAC y las CCC, que están que es una modalidad de abordaje que rompe toda la lógica porque trasciende lo que es la atención primaria de la salud y se mete, se enquista, está enraizado en la propia comunidad. ¿Sí? Nacen de la propia comunidad y del trabajo en la propia comunidad. Y nosotros desde Cedronar, en cogestión con las organizaciones, con la iglesia, por supuesto, lo que hacemos es dar un apoyo técnico, acompañarlos permanentemente y además un tipo de apoyo económico para poder solventarlo. Esto como a grandes rasgos. Bien, muchas gracias, Silvia. Ahí había una pregunta de Natalia, pero antes de responder la pregunta de Natalia, quizás quería invitar, está Ramiro y está Ramón Santamarina, que son los docentes de la propuesta que nosotros queremos realizar, para que nos cuenten un poquito qué es lo que estuvimos pensando, si les parece. Nosotros venimos trabajando, como decía, desde Consudec este tema y junto con la Universidad Católica Argentina hemos propuesto realizar el año que viene una formación, ¿sí?, específica sobre el tema de prevención de adicciones en las instituciones educativas. Hemos hecho una propuesta, la Universidad Católica está presente, la directora del Departamento de Educación, después le vamos a pedir que en el cierre nos ayude a cerrar este encuentro. Eh, pero la verdad es que nos ha abierto las puertas y nos da la posibilidad de realizar esta formación. Entonces me parece que estaría bueno que tanto Ramiro como Ramón, si nos quieren contar un poquito la propuesta. Bueno, Adrián, muchas gracias. No, brevemente y para no redundar, agradezco también a Emanuel, a Silvia por su claridad, por todos los conceptos que han traído y las dos son personas de una experiencia enorme, así que muchas gracias por enriquecer este espacio desde ya. Con Ramón hemos trabajado, bueno, y con Emanuel también hemos compartido en el Colegio El Salvador y en otros colegios también de la red jesuita, nivel educativo en la provincia argentina uruguaya.
Y también hemos trabajado en algunos dispositivos de cogestión de los que hablaba Silvia respecto a la red de cuidados que la CERNAR despliega en todo el territorio del país. Así que, bueno, hemos tenido como alguna experiencia en el tratamiento, la recuperación y también la prevención de las adicciones. Y a partir de un camino que venimos recorriendo junto a Adrián y el Consudec hace ya un año y medio más o menos, fuimos haciendo distintos relevamientos e interactuando con las instituciones educativas de diverso tipo y estilo y territorio a lo largo y ancho del país. Y algo que aparecía siempre es que los docentes sienten que no tienen a veces herramientas para afrontar el desafío de los consumos, ¿no? Ya sea de pantallas, de sustancias, bueno, ni que hablar de las ludopatías y todos los desafíos que se nos presentan en la actualidad, ¿no? De estas conductas tan marcadas por excesos. Entonces, a partir de ese pedido concreto que salía como una necesidad de muchas instituciones educativas, es que junto con, con la estructura de la Universidad Católica Argentina y el CONSUDEC hemos visto la oportunidad de lanzar este curso para hacer un aporte en relación a la formación tanto de planteles docentes como no docentes que se desempeñan en ámbitos educativos, que no necesariamente son ámbitos educativos formales como escuelas, sino también quizás algunos clubes o algunos dispositivos que también contribuyen a la formación y educación de personas para poder instalar algunos conceptos básicos referidos a la prevención, referidos al cuidado de la vida saludable, a cómo funcionamos, algunos contenidos también de psicoeducación y algunas líneas de por dónde se orientan los procesos terapéuticos de recuperación también, con herramientas para el diagnóstico precoz y la detección oportuna, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es la riqueza del curso que vamos a estar dictando el año que viene, que constará de 10 encuentros en forma virtual, con una frecuencia quincenal, donde vamos a ir desarrollando a lo largo de un cuatrimestre casi todos estos contenidos para que las personas puedan, hacia el fin del curso, luego de una evaluación de proceso que realizaremos, poder elaborar un trabajo que va a consistir en alguna propuesta preventiva para el ámbito educativo donde se desempeña. Es decir, buscamos que no solamente sea adquirir conocimientos teóricos, sino también que pueda transformarse en una cosa concreta para el alcance de cada uno según su ocupación, su puesto, su rol dentro de la institución educativa en donde se desempeña. Así que bueno, junto con Ramón estaremos dictando los contenidos de este curso y quien quiera inscribirse desde ya que va a ser una linda experiencia. Gracias, Adrián. Estaba muteado. No, desde ya, muchísimas gracias. Nosotros le vamos a acercar la propuesta concreta de cómo inscribirse a todos los que se han inscrito en este conversatorio, no solamente a los que están presentes, sino a todos los que se han inscrito, ¿sí? Por eso también lo hemos grabado para poder ponerlo después en redes y ampliar a todos aquellos que ustedes consideren que les puede ser de utilidad. A ver, vieron que a veces uno sucede, ¿no? Yo soy del colegio tal, pero yo sé que el colegio de al lado o soy de la diócesis tal y en tal colegio hoy no está presente, pero sería interesante que se sumen. Lo vamos a estar promoviendo. Nuestra intención es que llegue la mayor cantidad de gente posible, pues esto es una realidad que nos cruza a todos a lo largo y ancho del país, ¿sí? Claramente esto está más que probado esto, pero también la realidad es que nos cuesta encontrarle la vuelta, entonces creímos que era sumamente importante poder avanzar en esto. Me gustaría que Ana María, que bueno, que fue la que nos abrió las puertas en la UCA y siempre nos apoya con todas estas iniciativas, si podés contar un poquito tu mirada desde el Departamento de Educación. Sí, en principio agradecer a Silvia y a Emanuel haber compartido con nosotros en este conversatorio, porque bueno, nos va ampliando un poco la mirada, profundizando y dándonos la certeza de que esta propuesta es pertinente, es potente, porque me quedaba con una palabra que decía Silvia, que es esto de la red, ¿no? La palabra red. Y qué importante que cada uno de los que nos encontramos aquí, de todos los que están interesados por este tema, que estamos atentos a la mirada de los jóvenes, de los niños, ¿no? Porque Silvia hablaba de la importancia desde el nivel inicial, ¿no? Porque la formación de hábitos se van construyendo desde la primera infancia, ¿no? Y qué importante que es esa primera infancia. Entonces, cómo
cada uno de los maestros de los distintos niveles, los profesores, los agentes educativos, en ese contexto que en términos de obligatoriedad también tiene infinidad de oportunidades, ¿no? Para promover una vida sana, saludable para cada uno, pero también para la sociedad que queremos dejarle a las futuras generaciones. Para nosotros, el Departamento de Educación de la Universidad Católica es una hermosa oportunidad de poder generar las condiciones para que tanto Ramiro como Ramón puedan desarrollar este programa que llegue a la mayor cantidad posible de docentes para poder realmente empezar a cambiar, acompañar y a andamiar esos procesos que permitan esta vida saludable de los jóvenes. Así que nosotros desde nuestro lugar, acompañar, sostener y generar esas condiciones para que este programa se desarrolle de la mejor manera posible. Bueno, iremos poco a poco sumando las distintas, en las distintas instancias lo que necesiten para llevarlo adelante. Bueno, muchas gracias, Ana María. Bueno, cuestiones prácticas les va a llegar, pero tengan agendado que el 26 de marzo arrancamos. ¿Sí? Tengan agendado ya, ya tienen una fecha para poner en el calendario del 2026, que es 26 de marzo, es la idea de arrancar con esta formación. Les va a estar llegando toda la información para que ustedes, todos aquellos que quieran inscribirse y de vuelta puedan también ayudarnos a promoverlo en otras instituciones educativas, le va a estar llegando durante esta semana toda la información. Esta semana estoy diciendo la semana que viene, porque es jueves. Sí, porque ¿Sí? ya es jueves. Creo que el valor interesante que tiene esta propuesta, que es lo que decía Ramiro, ¿no? Es decir, no solamente tener un marco teórico que acompañe, que apoye, que respalde las acciones, la idea es que el fin en mente o el producto de esta propuesta tenga que ver con una acción bien concreta, ¿no? El delineado de una acción concreta. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer mi equipo en mi contexto concreto, ¿no? Entonces me parece que el intercambio que se da entre los participantes, con la diversidad de contextos, pero iluminados con el intercambio y el marco teórico que podamos tener, eso va a ser muy importante. Así que bueno, los invitamos y esperemos que se sumen la mayor cantidad posible de docentes, ¿no? Me disculpo con Natalia, pero la pregunta te la dejamos para responder dentro del curso, si te parece. Porque es muy puntual, es muy concreta, ¿sí? Y es muy pragmática, ¿sí? Entonces te vamos a dejar con las ganas para que te inscribas en marzo, ¿sí? Bueno, aprovechar para, entonces, sí, ahora sí, si no tenemos nada más para consultar, agradecerle a Silvia, al padre Manuel, bueno, a Ramiro, a Ramón, a Ana María, para que realmente por este espacio, por esta oportunidad que nos brindan de poder formarnos bueno, y por haber dicho que sí cuando los invitamos a esta propuesta. Seguramente los estaremos molestando, tanto Emanuel como Silvia, en otros momentos, ¿sí? Porque, bueno, nos interesa y que estamos preocupados por esta temática y nos parece que es sumamente importante que todos aportemos nuestro lugar y podamos generar estos lazos. Bueno, en realidad la agradecida soy yo, un placer participar de estos espacios y por supuesto, totalmente a disposición, esto es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Pensar juntos, generar estos espacios cada vez más y participar. Los docentes tenemos que actualizarnos permanentemente para poder pensar con otros docentes, como decía el padre Manuel, cuál es la mejor respuesta desde mi comunidad educativa y con la particularidad de mi comunidad educativa. Agradezco muchísimo y cuenten con la Cedronar para todo lo que necesiten. Acá estamos. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, Muchas gracias. nos seguimos encontrando y estaremos enviando la información del curso.